Dejarte guiar es confiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión ciclo de vida. El valor de acompañarte. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Falta justo un mes para Nochebuena y ya sabemos cómo podrían ser las Navidades en pandemia. 6 personas como máximo en las cenas y toque de queda a la 1 de madrugada el 24 y también en Nochevieja. Es el plan que perfila el gobierno de Pedro Sánchez y que propondrá mañana a las comunidades autónomas. ¿Qué tal? Buenas tardes. En ese borrador, el Gobierno plantea limitar al máximo desplazamientos, pero no impone confinamientos territoriales que dependerán de las comunidades. También de los datos. El Gobierno de Navarra analizará la situación de cara a las fiestas después del puente foral. Son unas fechas altamente críticas, tienen que ser unas Navidades muy cuidadosas, muy preventivas en el sentido de lo que es el contacto más allá de la unidad convivencial. Y todo eso en un día en el que hay un ligero repunte de los casos, aunque son menos de 150. Además, hoy España ya tiene su plan nacional de vacunas contra el coronavirus. Bueno, sin duda alguna, como decimos, la evolución de los datos será determinante a la hora de levantar restricciones que también afectan a la hostelería. Este jueves será la reapertura de las terrazas de bares y restaurantes en Navarra. Podrán hacerlo al 100% con una distancia de 2 metros entre mesas en las que habrá un máximo de 4 personas. En la calle, con ganas de que levanten ya las persianas. Me parece bien, que tenía que haber abierto más. Estamos todos un poco a falta de algo. No me da miedo y creo que es correcto. Porque como están las cosas, vamos para adelante y para atrás. Pamplona presenta unos presupuestos por encima de los 232 millones de euros, un 23% por encima de las cuentas prorrogadas el año pasado. El alcalde Maya mira al PSN como interlocutor preferente. $1 millón de euros ya en una finalidad común. Y hoy también seguiremos analizando y viendo quiénes son los candidatos a los 5º premios Navarra Televisión, el secreto mejor guardado que se desvelará el jueves en una gala que podrán seguir aquí. Y en deportes, Osasuna ha comenzado a preparar el duelo del domingo en el Camp Nou ante un Barcelona que juega esta noche Champions. Horas antes, a las 6:30, Phil Jumpers y Osasuna Magna se juegan seguir vivos en Copa del Rey. Ambos se enfrentan en Tudela en el único derbi entre estos dos equipos que la pandemia nos ha dejado en este 2020. A falta de un mes para Nochebuena, ya sabemos el plan que perfila el gobierno de Pedro Sánchez para Navidad. 6 personas como máximo en las cenas y toque de queda a la 1 de la madrugada el 24 de diciembre y también en Nochevieja. Bueno, esas son algunas de las claves en las que trabaja el Gobierno y que trasladará mañana a las comunidades en el Consejo Interterritorial. Vamos a analizar un poco más ese plan para Navidad, que como decimos de momento es un borrador. Habrá un máximo de 6 personas en las reuniones sociales. El toque de queda, bueno, pues el 24 y el 31 de diciembre ese toque de queda se modifica de 1 de la madrugada a las 6 de la mañana. También lo que quiere el Gobierno es evitar viajes innecesarios y también no celebrar eventos como son las cabalgatas de los Reyes Magos. Desde el Gobierno de Navarra hacen un llamamiento a la prudencia y a no bajar la guardia porque dicen que son fechas altamente críticas. Desde luego estas Navidades tienen que ser unas Navidades muy cuidadosas, muy preventivas en el sentido de lo que es el contacto más allá de la unidad convivencial. Son unas fechas altamente críticas porque en función de cómo lo hagamos en las fechas de Navidad, pues afrontaremos enero y febrero, que son meses críticos a nivel de lo que es los virus respiratorios, para afrontar con tranquilidad esos meses, ¿no? Bueno, y la pandemia que deja hoy estos datos en Navarra. Hay un ligero aumento en los contagios que siguen por debajo de los 150 después de realizar más de 2.000 pruebas. La positividad bajó, eso sí, a un 6,9%. Además, en Viana sigue con ese cribado masivo tras el aumento de casos y también se ha realizado uno en el Centro Geriátrico San Francisco Javier de la Chantrea, donde hay un brote.
Bueno, y a pesar del repunte de hoy, los contagios siguen a la baja y eso se refleja también en la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Vamos a verlo. Navarra sigue descendiendo posiciones en ese ranking a nivel nacional, que ahí lo tienen en cabeza Castilla y León con 676 casos. La comunidad foral ocupa, ahí lo tienen, la 10ª posición con 373 casos, niveles que no se veían desde hacía meses. Está incluso por debajo de la media de España, que lo tienen, está en 734 casos. Desde el Gobierno de Navarra ponen el foco en los hospitales. El portavoz del Ejecutivo foral habla de un ligero respiro en la presión asistencial, aunque dicen que siguen preocupando las altas cifras de fallecimientos. Que ha sido muy intensa hace apenas 2 o 3 semanas, que ahora está en una situación de descenso, aunque todavía es importante, y por tanto es lo que nos importa es eso, ¿no? La presión asistencial, número de contagios que se traducen en presión asistencial y, por supuesto, el número de fallecimientos que siguen siendo, como ustedes saben, excesivos, ¿no? Bueno, y las terrazas de bares y restaurantes volverán a abrir pasado mañana. Podrán hacerlo al 100% del aforo siempre que se garantice la distancia de 2 metros entre mesa y la utilización de las mesas quedarán fijada en un máximo de 4 usuarios. Cada 3 semanas se evaluará también la situación de la epidemia en Navarra para poder seguir avanzando en posibles reaperturas de cara a final de año. Además, hoy se han detallado las ayudas que se ofrecerán a la hostelería y el turismo. Serán 20 millones que se distribuirán de acuerdo a la incidencia que ha tenido la caída de ventas respecto a los gastos fijos y para ello se comparará la actividad de los 3 primeros trimestres de 2020 y 2019. Para autónomos y empresas que se hayan creado entre enero y marzo de este año, se abonará una cantidad fija de casi 3.000 euros. Los afectados podrán presentar las solicitudes entre el 1 y el 15 de diciembre y la intención es que se abonen antes de final de este año. Una ayuda que pudiéramos gestionar muy rápidamente con datos que tiene Hacienda, ¿no? Que puede contrastar, que puede analizar rápidamente, ¿no? Fueran una ayuda que estuviera, digamos, calculada en función de la modificación de los ingresos, comparando época pandemia con época no pandemia, ¿no? De ahí la comparación 20 con 19. Bueno, como decimos, el jueves volverán a abrir las terrazas de bares y restaurantes. Hemos salido a la calle y hay ganas de que levanten la persiana. A mí bien. Yo creo que estamos todos un poco a falta de algo, para poder echar una cerveza o un café tranquilos. Me parece bien, tenía que haber abierto más, pero... La situación no está bien, entonces creo que deberíamos guardarnos un poco en estos momentos, sobre todo para después de Navidad o en Navidad. Nosotros no vamos a ir, porque como están las cosas, vamos para adelante y para atrás. No, me da miedo y creo que es correcto. Hay que mirar las cosas en conjunto. Bueno, y entre tanto, el Ayuntamiento de Pamplona plantea destinar algo más de 1 millón de euros en ayudas al sector hostelero y comercial y suprime la tarifa de terrazas para 2021. Por cierto, que el alcalde Enrique Maya sigue con su idea de habilitar la antigua estación de autobuses como lugar para terrazas. Plantea otras opciones como la calle Bosquecillo, calle San José o el Paseo Sarasate. El consistorio trabaja en poder implantar un modelo de terrazas lo más cerrada posible. Bueno, es la propuesta que estamos viendo, el Gobierno también del Ayuntamiento. En este punto preguntamos a la presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra, Ana Beriain. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué les parecen esas propuestas, esas ayudas y esos planteamientos que se hacen desde el Gobierno para la hostelería? Bueno, en cuanto a las ayudas, solo podemos decir que han sido unas buenas ayudas y desde luego agradecemos el esfuerzo económico que ha hecho el Gobierno para ayudar al sector, pero sí que hay que dejar claro que son eso, ayudas, y que lo que verdaderamente necesitamos es un plan de rescate. Esperamos que para el 2021, en esta partida presupuestaria que se ha dejado abierta, podamos trabajar con el consejero de Desarrollo Económico para, como digo, poder llegar a un acuerdo y dar al sector un plan de rescate, que es lo que verdaderamente necesitamos. ¿Están satisfechos con esa reapertura de las terrazas para este jueves o consideran que es insuficiente? Pues claramente insuficiente. Estamos contentos porque por fin podemos abrir las terrazas, pero es claramente insuficiente porque estamos hablando del 30% nada más de lo que es el negocio de la hostelería. Y teniendo en cuenta que Navarra es una comunidad muy fría y todos estamos viendo las temperaturas que tenemos, pues hombre, pues la verdad es que es una apertura muy, muy relativa. Y luego hay que tener en cuenta que hay muchísimos establecimientos que no tienen terraza y otros muchos que no les saldrá cuenta abrir, ¿no? Como pasó en mayo, cuando pasamos de una fase a otra y tuvimos que esperar a poder abrir parte de interior.
Yo no sé si se sabe ya hasta qué hora podrán abrir esas terrazas, y también ustedes plantean que se puedan abrir para antes del puente foral los interiores de bares y restaurantes. No sé cómo está esa situación con Gobierno de Navarra. Sí, pues hombre, la verdad es que está bastante duro el tema, la negociación, porque desde el Departamento de Salud Pública, y entendemos además que quieran ir con cautela en el tema de la pandemia, pero desde el Departamento de Salud Pública se ha propuesto el día 2 el prorrogar estas medidas y esperar a abrir al día 16 de diciembre. Para la hostelería esto es impensable, y es que económicamente es inviable, o sea, no es insostenible para el sector. Tenemos que pensar que hay muchísimas familias que el matrimonio y parte de la familia incluso está trabajando en estos negocios y tienen cero ingresos, que no tienen ERTES, no son como nuestros trabajadores. Y a final de mes, o sea, es que estamos hablando de más de 40 días. O sea, el día 2, 3 serán 40 días cerrados, además de lo que ya llevamos de restricciones y de cerrado en el resto del año. Y pensamos que es que es imposible, y pedimos desde luego al Gobierno que piense en la posibilidad de poder abrir el día 2, 3, 4 de diciembre, que estos días del puente foral pueden ayudar muchísimo al sector, y que además estamos dispuestos a aplicar las medidas que sean necesarias para que Salud esté tranquilo y tenga seguridad, ¿no?, a la hora de poder ofrecer nuestro servicio. Bueno, pues veremos si mañana el Gobierno de Navarra adelanta o no esa fecha. Muchas gracias a la presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra, Ana Beriain, por habernos acompañado en directo. Muy bien, gracias de nuevo y hasta cuando queráis. Hasta pronto. Bueno, y mientras tanto, el Consejo de Ministros lo que acaba de aprobar es el plan de vacunación para hacer frente al coronavirus en toda España. La campaña arrancará en enero, habrá una estrategia única de vacunación con 13.000 puntos en todo el país que asumirán los centros de salud. El Gobierno prevé recibir 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de ciudadanos y garantizar la vacunación a los grupos priorizados, es decir, personal sanitario y los mayores que viven en residencias. Serán vacunados en las primeras 3 etapas que se han diseñado para cubrir a todos los grupos prioritarios. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables. Bueno, y 3 laboratorios han anunciado ya resultados de efectividad para sus vacunas experimentales, pero ¿qué diferencias hay entre ellas? Se lo intentamos explicar en este vídeo. El primer laboratorio en anunciar una efectividad superior al 90% fue la farmacéutica Pfizer. Su vacuna ha concluido la fase 3 de ensayos clínicos con una eficacia del 95% a partir de los 28 días de la primera dosis. Uno de los hándicaps de esta vacuna es que necesita ser conservada a 80 grados bajo cero. La vacuna de la empresa Moderna tiene una eficacia del 94,5% en el primer análisis del ensayo en fase 3. Una de sus principales ventajas es que no necesita un almacenamiento en frío. Moderna espera que se pueda conservar a entre 2 y 8 grados. Tanto Pfizer como Moderna utilizan una tecnología nueva para que las células del paciente produzcan una proteína con la que nuestro sistema se defienda para no ser penetrado por el virus. La última en anunciar su vacuna ha sido la Universidad Inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Previene el virus en un 70,4% de los casos. Esta vacuna se encuentra en fase 3 de ensayo. Puede almacenarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Estas 3 son las más avanzadas, pero existen más de 50 vacunas en desarrollo que ya se están probando por todo el mundo. A España le corresponderá un 10% de las dosis comprometidas por la Unión Europea. El alcalde de Pamplona ve posibilidades reales de acordar los presupuestos para la ciudad. PSN y Geroa Bai han mostrado su disponibilidad de hacerlo a través de enmiendas. La propuesta de Navarra Suma es el de unas cuentas de 232 millones de euros. Parece que Pamplona podría tener presupuestos para el año que viene tras un año de cuentas prorrogadas. No ha habido acuerdo previo, pero Partido Socialista y Geroa Bai habrían mostrado su disposición a negociar a través de enmiendas. Yo creo que hay posibilidades reales de acordar un presupuesto. Voy a seguir insistiendo ante el Partido Socialista, especialmente a la vista de que también ha mostrado disposición, será nuestro interlocutor preferente, sin descartar en absoluto
acuerdos con Geroa Bai y excluyendo, como siempre hemos dicho, una negociación con EH Bildu. Navarra Suma plantea un proyecto de 232,4 millones de euros, un aumento del 14,8% respecto al presupuesto definitivo de este 2020. El gasto social supone el 41% del total. Es fundamental este año tener presupuesto, lo dice todo el mundo. Lo dicen en el Gobierno de España, lo dicen en el Gobierno de Navarra, lo dicen en el Ayuntamiento de Pamplona. Al capítulo de inversiones se destinan algo más de 30 millones, entre las que se contempla el ascensor de Trinitarios o la pasarela de la Brit. Ni una sola de las inversiones va a ser razón para que no salgan adelante los presupuestos. Y yo estoy dispuesto, evidentemente, a una negociación. Por cierto, que ni el alcalde ni los concejales del Ayuntamiento de Pamplona se subirán el sueldo el 0,9% el año que viene, como sí va a hacer el Parlamento de Navarra. Bueno, y esta firma que ven entre el alcalde de Pamplona y el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez, posibilita un acuerdo entre la ciudad y el centro académico para tener corredores más accesibles. En concreto, se instalará un paso peatonal y ciclista con semáforos en mitad de la avenida de Navarra, a la altura de la Plaza Félix Huarte. Se reurbanizará la calle Íñigo Arista hasta la Ciudadela, entre otras actuaciones. También se creará una vía peatonal entre el paso de cebra del final de la avenida de Navarra con el Museo Universidad. Las obras comenzarán una vez la universidad presente y sea aprobado este vial peatonal en el campus. Durante los próximos 3 años, el Gobierno de Navarra contempla crear 120 nuevas plazas de bomberos. Lo ha anunciado en la presentación del Plan Estratégico del Servicio de Bomberos de Navarra. Este documento establece las líneas de acción para los próximos años y, además de ampliar la plantilla, se priorizará la renovación y modernización de instalaciones y parques, así como la flota de vehículos. Y en Tudela, tras la aprobación en pleno, entrará en vigor una nueva ordenanza sobre promoción de conductas cívicas y protección de espacios. En ella se endurecen las sanciones de todo tipo y se podrán sustituir las sanciones por actitudes incívicas por labores en beneficio de la comunidad. Hacer pintadas en la calle, romper semáforos, árboles o bienes municipales y otras conductas cívicas de este tipo en las calles de Tudela tienen un nuevo castigo: reparar los daños causados. La nueva norma fomenta el principio de responsabilidad y rehabilitación de los infractores. Y me explicaré. De esta manera se puede haber sustituida la sanción económica por la realización de tareas o labores en beneficio de la comunidad. El objetivo, concienciar. Que los infractores sean conscientes tanto de la infracción cometida como del daño ocasionado, como un medio más para asentar esos valores cívicos que queremos trabajar. Por eso mismo, el consistorio tudelano endurece las sanciones de todo tipo. Van desde los 100 euros para las más leves y hasta los 3.000 euros para las acciones consideradas muy graves. El texto tiene que ser aprobado por el Pleno y será de aplicación en todo el término de Tudela. Y en Pamplona, la clínica Josefina Arregui ha presentado un innovador programa de detección precoz e intervención sobre el síndrome de fragilidad. Con él se espera dar con situaciones que incapacitan a las personas mayores y las llevan a la dependencia, como una caída. Se quiere mejorar su calidad de vida para que permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible. De momento es un programa piloto que se desarrollará en el Centro de Consultas de Pamplona hasta febrero, con el objetivo de evaluarlo. Abordamos desde el ejercicio físico, los fármacos, la nutrición, ¿no? Intentamos valorar todos los aspectos que influyen en ese grado de vulnerabilidad para conseguir revertirlo o mejorarlo. Ampliamos nuestro espectro de abordaje, no solamente a los pacientes más agudos, a los que hospitalizamos y recuperamos mediante una especialización, sino a los pacientes que todavía no están tan agudos. Les intentamos ayudar a no llegar a ese punto mediante este programa. Y hoy se ha celebrado la primera feria FP Dual en formato virtual debido a la pandemia. Un encuentro organizado por la Cámara Navarra de Comercio que supone una oportunidad para poner en contacto a las pequeñas y medianas empresas con los centros de formación profesional y los alumnos. Un innovador foro con stands y ponencias realizadas a través de la red. En la era de la digitalización, la FP Dual ofrece a los jóvenes construir su futuro de manera activa. Hay muchas maneras de aprender, pero algunas funcionan mejor que otras, está comprobado. El 86% de los profesiones que existan en el 2030 no existen hoy. Por lo tanto, están por crearse. ¿Eso qué significa?
que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que ser muy adaptables. El único instrumento posible es la formación profesional dual. Es una manera muy interesante de gestionar la educación como tarea colectiva, donde al margen del diseño curricular, en el desarrollo curricular las empresas puedan participar y puedan reducir esa curva de aprendizaje que tiene el alumnado. Elige Productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. El teléfono móvil puede convertirse en un mercado con los mejores productos de Navarra. Es lo que pretende esta aplicación del móvil. Vean. Son tiempos de valorar lo nuestro, de valorar la labor de los productores y productoras cercanos. Poner en contacto a vendedores y productores como apuesta por el consumo local. Es el objetivo que busca la nueva herramienta móvil de Intia. Impulsar la venta directa de personas productoras de nuestra comunidad. El consumidor puede así disfrutar de productos hortícolas, lácteos, miel, carne o vino que del campo van directamente a la mesa. Apoyando este tipo de venta directa, pues contribuimos a muchas cosas, pues sobre todo a la parte productora, a mejorar la renta de la explotación y la parte consumidora puede gozar de estos alimentos, ¿no?, de calidad. Una iniciativa que nació con el confinamiento para apoyar al sector primario. Quisimos agrupar en una aplicación de móvil más información, tanto la venta a domicilio como venta en explotación, como personas productoras que hacen visitas, ferias y mercados, y luego además hicimos un mapeo de todas estas personas para encontrar más fácilmente pues las zonas donde quieres comprar el producto. El resultado final, una aplicación móvil con todo lo necesario para conocer qué ofrece nuestra tierra, porque a menudo los mejores alimentos se encuentran más cerca de lo que nos imaginamos. Elige Productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Continuamos ahora con la información deportiva y Osasuna, que vuelve al entrenamiento. Osasuna ha regresado a Tajonar tras 2 días de descanso. Los rojillos comienzan a preparar el partido del domingo en el Camp Nou. Aridane se exprime en su recuperación. El central canario trabaja duro para estar cuanto antes a las órdenes de Arrasate. Ya estaba sobre el césped antes de que el resto de sus compañeros saltaran al mismo. Barja se daba prisa por ocupar su posición. Aún más rezagado quedaba Íñigo Pérez, quien ha tenido que sprintar a la otra parte del campo. Arrasate ha conversado con varios futbolistas a lo largo de la sesión. Rubén García, Íñigo Pérez y también se interesaba por Torró, quien tras el calentamiento, unos ejercicios de posesión y trabajo físico, se retiraba siguiendo su proceso de recuperación con una nueva sesión parcial con el grupo. El entrenamiento continuaba sin el alicantino. Brandon se mostraba muy participativo. Osasuna tendrá otros 4 entrenamientos para preparar el partido del domingo en el Camp Nou, donde solo el Real Madrid ha ganado después de la sorpresa rojilla de la temporada pasada. Y esta tarde se disputa el único derbi navarro de fútbol sala masculino de este 2020. Aspil Jumpers y Osasuna Magna se enfrentan en los 16avos de final de la Copa del Rey. El partido comienza a las 6:30 de la tarde. Quien gane pasará de ronda. Mucho han cambiado ambas plantillas de la última vez que se enfrentaron en partido oficial en Tudela. Por cierto, que la pasada jornada nos dejó una doble victoria en segunda división de fútbol sala femenino. Osasuna Lactura Leorbina se impuso por un claro 5-0 a Muslera en Ezcaba, mientras que Chantrea asaltó la pista de la Direct Promesas, donde venció por 3-4, un resultado que permite a las azules coliderar la tabla con las riojanas y el Gora bilbaíno. Nos sumergimos a continuación en otras citas que nos dejó el deporte navarro.
El Club Waterpolo Navarra perdió una gran oportunidad de sumar su primera victoria esta temporada. El conjunto de Manel Silvestre no pasó del empate a 9 frente a Echeide en la piscina de Maya en un encuentro que enfrentó a los dos únicos equipos que no habían puntuado hasta el momento. Los tinerfeños igualaron la contienda al transformar un penalti a favor a falta de 4 segundos para la conclusión del choque. Quien debutó en casa tras disputar sus dos primeros partidos a domicilio fue el Waterpolo 98-02. Las navarras se impusieron por un contundente 22-10 a Zaragoza en un partido que encarrilaron con un primer parcial 7-1 favorable y redondearon con un 7-2 en el último. El Waterpolo 98-02 se segunda a 2 puntos de la líder Alcorcón. Ambos son los dos únicos equipos que no conocen la derrota en las 3 jornadas disputadas y se enfrentan entre sí el próximo sábado en la UPNA. En División de Honor Plata, victoria segunda de la temporada de Loyola. Las colegialas se impusieron por 19-17 a Zarauz con 4 goles de Ripodas y Zúñiga y 3 de Lainez y del Río en un igualado partido, pero en el que Loyola fue siempre por delante en el marcador con una gran actuación de Erdocien bajo los palos. Urpea Betionac sigue segunda tras enlazar su séptima victoria al imponerse 13-27 al Goibar. Lagunac baja la quinta plaza tras sufrir su segunda derrota consecutiva, esta ante Dominicos por 24-22. En la tercera jornada de la División de Honor B de rugby, derrota de la Única en su enfrentamiento ante Gastedi en la UPNA. El conjunto pamplonés perdió por un apretado 23-26 y es uno de los 3 equipos que aún no ha ganado en este arranque en su debut en la categoría. Los navarros pusieron en apuros al conjunto vitoriano que partía como favorito. No en vano, un ensayo visitante en la recta final del partido evitó que la Única estrenara su casillero de victorias. Continuamos ahora con el repaso diario a los candidatos y candidatas que optan a los 5º premios Navarra Televisión. Estos son los nominados a la candidatura de Valores Sociales. Ex guardameta y ex entrenador de equipos como Osasuna, el Barcelona o el Sevilla. Ahora Juan Carlos Unzué juega su partido más difícil, el que disputa contra la enfermedad que anunció que le habían diagnosticado, la esclerosis lateral amiotrófica. Desgraciadamente no vamos a encontrar, sobre todo los pacientes, esa solución, pero sí vas a encontrar la forma de darle sentido a tu vida, ¿no? Desde entonces ha mostrado todo su empeño en hacer visible esta enfermedad para que avance la investigación y los recursos económicos destinados a la misma. La gota de leche nació en París en la Segunda Guerra Mundial. Cogía la leche de esas matronas que tenían más leche, o sea que podían dar esa leche y las monjicas en París pues lo daban a todas esos bebés. La gota de leche de Pamplona ha protegido durante 4 años a más de 300 pequeños y pequeñas en diferentes proyectos. Chirihuelta es una microoperativa de iniciativa social centrada en la prestación de servicios para las personas con discapacidad intelectual. Nace desde el convencimiento de que todas las personas, sea cual sea su circunstancia y condición vital, tienen un lugar en el mundo. Poder llevar la voz o un poco el que se conozca cómo es la situación y todas las posibilidades que estas personas tienen en su vida. Por todo ello, Juan Carlos Unzué, la gota de leche de Pamplona y Chirihuelta son candidatas a ser Premio Valores Sociales Navarra Televisión 2020. Último día además para votar hoy a sus favoritos en nuestra web en navarratelevisión.es, donde continúa también la información. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Dejarte guiar, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha.